El pasado 28 de julio de 2025, dos juristas venezolanos expertos en derecho internacional publicaron en la revista especializada Opinio Juris un ensayo titulado ¿Puede el derecho internacional romper con el ciclo de la impunidad en Nicaragua? Los autores son los doctores Tairí Moya Sánchez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y Simón Gómez Guaymara, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Andrés Bello. En su ensayo, ellos proponen promover una estrategia de acciones coordinadas ante cuatro foros: la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Penal Internacional a través de un Estado parte, la Corte Internacional de Justicia y también en los países que reconocen la jurisdicción de la justicia universal para terminar con la impunidad en Nicaragua. Les preguntamos de qué depende la viabilidad de esta estrategia en la era de Donald Trump, en tiempos de polarización internacional, cuando hay una crisis del derecho internacional y cuando la dictadura Ortega Murillo representa una amenaza para los estados vecinos de la región. Y esto fue lo que respondieron. Tairí, Simón, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre las rutas de la justicia internacional que podría eventualmente tener la crisis de Nicaragua. En este ensayo sobre cómo puede la justicia internacional romper el ciclo de la impunidad, ustedes señalan que existen algunos precedentes en los que la justicia internacional ha sido efectiva en algunos países en casos de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles serían las lecciones más importantes para Nicaragua? Hemos propuesto una concurrencia estratégica de diferentes mecanismos que vincula dos tipos de acciones, por ejemplo, una acción contenciosa para establecer la responsabilidad internacional del Estado, otra penal internacional para establecer la responsabilidad de los particulares, y a su vez exploramos cómo diferentes foros a nivel nacional, hablando específicamente de la jurisdicción universal o de una jurisdicción penal extendida, para tratar de cerrar brechas en cuanto a la lucha por la injusticia que se vive contra la población nicaragüense y evitar de esta manera refugios de impunidad. ¿Cuáles serían las primeras lecciones que consideramos esenciales? Primero, una acción coordinada y una unión de estrategias, ¿no? Esto es esencial para todos los participantes que buscan luchar contra la impunidad. Nos enfocamos en el rol que puede hacer el componente regional, esto bajo los dictámenes de la OEA y siguiendo, por ejemplo, lo que nos indica la Carta de Naciones Unidas, que delega en las organizaciones regionales establecer esos primeros pasos para encontrar mecanismos efectivos que garanticen la paz y la seguridad internacional. ¿Qué pasa cuando un Estado se declara al margen de la justicia internacional y actúa prácticamente como un Estado forajido, como es el caso de Nicaragua? Por ejemplo, desconoce los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua. ¿Hay alguna manera de que acate, de que cumpla con esos fallos? Sí, a pesar de que Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA, sigue siendo parte de la Corte Interamericana y por esto, a través del artículo 65 de la Convención, la Corte puede seguir reportando el incumplimiento a la Asamblea General, que puede instar al Estado a cumplir. ¿Qué más se puede hacer? Esto se inserta bajo la lógica de la garantía colectiva delineada en la opinión consultiva más reciente, la Corte Interamericana, la 2620, donde se exhorta a los Estados miembros a tomar medidas aún con esos estados que no son parte. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Solicitar en una reunión, invitar a Estados miembros a adoptar medidas, revisar qué posibilidades hay de hacer una remisión estatal o a cooperar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Estudiamos Corte Penal Internacional considerando que Nicaragua no es un estado parte, considerando a la Corte Internacional de Justicia, a la cual Nicaragua suele activar de una u otra forma. Me voy a enfocar en la Corte Penal Internacional porque es un campo que ha sido muy cuestionado. Sin embargo, tenemos un antecedente, el caso de Bangladesh-Myanmar, donde la CPI afirmó jurisdicción sobre la deportación forzada de los rohingyas, ¿no? Porque un elemento esencial del crimen se consumó en un estado parte, es decir, Bangladesh. Entonces, por analogía, la expulsión, impedimento del retorno,
de los ciudadanos nicaragüenses que fuerzan ese desplazamiento, cómo el régimen de Nicaragua forza ese desplazamiento y llegan hasta Costa Rica, Estado parte del estatuto. Y aquí es donde surge el primer reto que podría ser cómo establecer la base de la competencia de la CPI. Antecedente hay. La Corte Penal Internacional se enfoca en los individuos perpetradores de estas violaciones. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, hay decretos que están suscritos por la presidencia, por personas, por diferentes instituciones que son los responsables de los destierros, de las desnacionalizaciones y de ese éxodo masivo de nicaragüenses. ¿Podría la Corte Penal eventualmente, digamos, recurrir en su contra? En efecto, ese es el propósito de la justicia penal internacional, el hacer responsables a los perpetradores de las atrocidades, porque justamente los regímenes autoritarios y oprobiosos no operan por sí solos, ¿no? Sino que hay detrás de ellos personas de carne y hueso que son en definitiva quienes alimentan estos regímenes y quienes cometen en última instancia estas atrocidades. Entonces, con Nicaragua recae justamente en poder atribuirle a la Corte Penal Internacional la competencia para hacer su trabajo. En la medida en que Nicaragua no ha ratificado, ni sabemos, lo hará en el corto plazo, el Estatuto de Roma. Ahora bien, es sabido que la situación dramática que han vivido las personas nicaragüenses ha trascendido sus fronteras. Y en particular lo que ha sido el desplazamiento forzado de activistas, de personas defensoras de derechos humanos, de estudiantes, de opositores políticos al régimen de Ortega Murillo hacia el territorio de Costa Rica, aunado esto al hecho que no solo es que se han tenido que desplazar, sino que evidentemente se les impide regresar. Y se les impide regresar al territorio nicaragüense por evidente la situación de persecución en sí mismo que estas personas sufren. Si se regresaran, pues serían sujetos a tratos inhumanos, crueles, torturas y también, por supuesto, a una situación de privación de su libertad, prisiones arbitrarias, incluso llegando al grado de sufrir un peligro gravísimo contra su vida. Pero es que además se les ha privado de la nacionalidad y se les ha, en muchos casos, anulado, pues evidentemente como circunstancia de esta privación de la nacionalidad, de los documentos, de su documento de viaje, un pasaporte. Esta situación en conjunto, ser expulsados de su país y además no permitirles regresar a él, constituye un crimen de lesa humanidad consagrado en el Estatuto de Roma, que es este crimen que hemos mencionado, desplazamiento forzado. Pero este crimen, pues, tiene que ocurrir de un territorio a otro, cuando es un desplazamiento forzado internacional. Y ha ocurrido, pues, porque se han establecido la mayor parte de ellos en el territorio de Costa Rica. Estado que sí es parte del Estatuto de Roma. Y existe un precedente muy importante que los nicaragüenses seguramente conocen y que mencionaba también Tayrí, el de la población, esta etnia minoritaria del estado de Myanmar, que se llama Rohingya, que se han tenido que desplazar en similares condiciones que los nicaragüenses a Costa Rica hacia Bangladesh. Y la Corte Penal Internacional, su fiscal, inició una investigación en contra de las autoridades de Myanmar y ya existen incluso órdenes de arresto en esta situación y digamos, lo que falta entonces es presión sobre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional porque existen bases jurisdiccionales para que por medio de la aplicación de este precedente y las circunstancias claras que se encuentran en Costa Rica, un estado parte del Estatuto de Roma, pues la Fiscalía tome acciones. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, el GREN, en sus informes ha señalado que Nicaragua está violando tratados internacionales de la ONU, como el de la prevención de la tortura o el de la apatridia,
y que podría ser acusado ante la Corte Internacional de Justicia, que además es el único tribunal al que la dictadura de Nicaragua le reconoce jurisprudencia. Sin embargo, hasta hoy ningún Estado todavía ha procedido a acusar a Nicaragua. La pregunta es ¿por qué? ¿Es un asunto de tipo político o es un asunto de falta de viabilidad jurídica? Sí, ha ocurrido en el caso de Venezuela, en el que 5 países de la región remitieron la situación ante la Corte Penal Internacional. Esto lo puede hacer perfectamente Costa Rica, que es el Estado pues, que ha sufrido las consecuencias directas del exilio y del desplazamiento forzado de las personas nicaragüenses, como cualquier otro u otros estados parte en el Estatuto de Roma. Pero con respecto a la Corte Internacional de Justicia, existen las bases, decíamos, porque tanto en Nicaragua, como decía el grupo de expertos independientes de Naciones Unidas, se ha observado sistematicidad y generalidad en la perpetración del crimen de tortura, documenta más de 2.000 casos, pero es que también la Corte Internacional de Justicia pudiera conocer de los casos de privación sistemática de la nacionalidad contra disidentes políticos. Esto porque Nicaragua es parte del Convenio de Naciones Unidas contra la apatridia, que establece que cuando existe una disputa en relación a la inobservancia de ese tratado, los otros estados partes en él pueden demandar al estado que no cumple con esas obligaciones estipuladas en el tratado. Ahora, en cuanto a esto, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué no hemos visto a la fecha esta voluntad de parte de los estados? Evidentemente que no es por circunstancias jurídicas, porque las circunstancias jurídicas que hemos visto están presentes. La situación que evaluamos en el caso de Nicaragua no es porque necesariamente exista un vacío a nivel de tratado o un vacío a nivel jurisprudencial. La jurisdicción de la Corte Penal Internacional se activa de 3 maneras, que ustedes muy bien saben: a solicitud del fiscal, remisión de un Estado parte y, por último, una remisión del Consejo de Seguridad. Lamentablemente, considerando la composición del Consejo de Seguridad, la situación de Nicaragua no pareciese remitirse por esa vía, por las mismas tensiones políticas que se viven en ese órgano. Igualmente, una acción del fiscal directamente no puede ser activada porque Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma y por eso nos queda obligatoriamente y necesariamente la única alternativa de la remisión por un Estado que ahora mismo, a nuestro criterio, quien tiene esa responsabilidad histórica en principio es Costa Rica, por la gran recepción de ciudadanos nicaragüenses que han solicitado refugio y en la medida en que el Estado nicaragüense les ha prohibido regresar a su país. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué pasa? Bueno, realmente, lamentablemente, esto pareciese quedar bajo la atención política de los estados, ¿no? A esa evaluación que hacen los estados, costos-beneficios, que le puede implicar a ese estado. Otra cosa que pareciera ser peso es que muchos estados podrían sentirse pequeños para activar estas grandes jurisdicciones o tal vez tener ciertos temores a las represalias que se puedan tener. Un ejemplo de esto es Gambia, ¿no? Gambia ante la Corte Internacional de Justicia, cómo activó su jurisdicción de cara a estos problemas que nos compelen a la humanidad, de decir, esto no se puede seguir permitiendo que siga ocurriendo, hay que poner frenos, ¿no? O como actuó Canadá y Países Bajos en atención a la Convención contra la Tortura en Siria. ¿Cómo incide en estas posibles rutas de activación de la justicia internacional el clima de polarización política que existe a nivel mundial, empezando por la acción del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que rechaza la Corte Internacional de Justicia, rechaza la Corte Penal Internacional? Si al final de cuentas el tema de fondo no es jurídico, sino que es político, ¿de qué manera incide esta polarización? Bueno, la polarización no ayuda a nadie. Esto lo que está teniendo como resultado es que fortalece las autocracias a nivel internacional porque el mundo pareciese estarse convirtiendo en una tierra de nadie, ¿no? Donde quiere imperar la ley del más fuerte y contra eso lo que ha estado luchando la construcción del derecho internacional. Cómo esos países pequeños o cómo esos ciudadanos que eran víctimas de sus propios estados o de otros estados podían activar esos mecanismos internacionales. Y lamentablemente este sistema que se está tratando de imponer lo está debilitando. Entonces notamos que hay un desdén hacia el multilateralismo, así como al derecho internacional,
vemos un incremento, inclusive en la polarización regional, no solo en Latinoamérica, sino en todas las regiones. La otra ruta que ustedes mencionan en su ensayo está relacionada con la activación de la jurisdicción universal en aquellos países que lo reconocen, como ya está ocurriendo en el caso de este juicio iniciado en Argentina por un juez federal contra decenas de perpetradores de violaciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Cuál es la viabilidad de ese proceso que tampoco es reconocido por el régimen de Nicaragua? En efecto, la jurisdicción universal es clave para combatir la impunidad. Nosotros lo que sostenemos es que para solucionar una crisis como la de Nicaragua, como la de Venezuela, que parecieran ser escenarios en los que la impunidad pareciera no tener fin, lo que hay que hacer es iniciar procesos de multinivel. Es decir, básicamente empezar a tirar la piedrita en todos los canales que pueda abrirse, ¿no?, una recepción de esa piedrita. De modo tal que, como dicen coloquialmente, el cántaro se llena gota a gota. Entonces, abrir muchas gotas para llenar ese cántaro. La jurisdicción universal, como también lo han dicho los expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, lo ha planteado también la misión de determinación de los hechos para la situación de Venezuela, es clave porque constituye además una responsabilidad del conjunto de la comunidad internacional. Constituye una responsabilidad en concreto de los estados que son parte del Estatuto de Roma. Porque la responsabilidad que asumieron esos estados cuando suscribieron ese tratado no es solo a juzgar los crímenes que ocurren en su territorio, esto es evidente, sino a también combatir la impunidad en relación con el resto de los territorios que son parte de los estados que asumieron también esos compromisos. Es decir, hay una responsabilidad compartida para combatir la impunidad. Entonces, en América Latina ha tomado un paso esencial, sin lugar a dudas, Argentina. Y ya existen, como saben, las órdenes de captura. La dificultad, cuando hablábamos de viabilidad, es la ejecución, evidentemente, de esas órdenes, porque resulta que cuando se trata de los más altos responsables, son funcionarios que pueden gozar de impunidad según el derecho internacional. ¿Cómo los llevamos a prisión? Entonces, el jefe del Estado, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, en el caso concreto de cómo ponerles el garrote, ¿no?, y llevarlos a prisión, es donde ahora el derecho internacional empieza apenas a dar pequeños pininos, ¿no? Porque existe una tensión entre esa regla clásica del derecho internacional, la inmunidad que tienen estos funcionarios frente a jurisdicción extranjera y la magnitud. En los próximos meses, mientras se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas, el grupo de expertos va a tener la oportunidad de presentar ante la ONU una actualización de la crisis de Nicaragua y explorar y ahondar sobre estas posibles rutas sobre la justicia. Insisto, hay posibilidades, viabilidad de que se logre avance en torno a esto, con este clima de polarización internacional que existe hoy en el mundo. Yo quiero ser positiva y decir que sí hay perspectivas, que sí hay posibilidades. Todo queda de parte, tal como lo hemos venido señalando desde el comienzo, de las acciones coordinadas que se puedan emprender en los diferentes foros. Debemos recordar que si bien Estados Unidos está tomando acciones y tiene una polarización, son acciones unilaterales de los Estados Unidos, lo que no per se se puede traducir en que todos los estados van a incumplir con sus obligaciones internacionales, porque todos los estados están atados a una serie de compromisos internacionales que han decidido adoptar. Pero ¿qué pasa? El problema radica en que los estados no se toman seriamente sus obligaciones contraídas a nivel internacional. No es solo un tratado que pone en cabeza de los estados la obligación de crear los ordenamientos jurídicos necesarios para establecer, juzgar la Comisión de Crímenes Internacionales, sino que también en nuestra región, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece claramente esa obligación a todos los estados que establezcan esos lineamientos necesarios, ¿no?, para lograr el enjuiciamiento de los responsables sin importar
prácticamente la nacionalidad o la nacionalidad con ciertos detalles para establecer esa jurisdicción. Si hay mecanismos, pasa necesariamente por la voluntad de los estados que la quieran activar. Nos guste o no nos gusten, esa es la realidad, porque los estados son los que hacen vida en el derecho internacional. Y para que los estados actúen deben tener incentivos. ¿Cuáles podrían ser esos incentivos? Pues que tengan las pruebas claras de que efectivamente se ha cometido un crimen internacional, los cuales, de acuerdo al sistema de Naciones Unidas, sí se tienen una base jurídica interna o internacional clara. La internacional está súper clara. Esto es una discusión que tiene que darse adentro de los estados y que debe plantear la sociedad civil, universidades, ONGs, defensores de derechos humanos, sistemas políticos. Algunos estados que han sido consultados sobre por qué no actúan dicen que no quieren tener problemas con la dictadura de Nicaragua, sobre todo los vecinos de la región. Otros hablan y dicen, bueno, es que eso no es una prioridad para nosotros, y otros incluso han hecho alusión a que estos juicios son muy largos y son muy costosos. Los latinoamericanos nos tenemos que preocupar por nuestros asuntos. Ningún estado de otra región va a venir a atender esos asuntos porque cada región tiene sus problemas, tiene sus situaciones que tienen que confrontar. Igualmente, en cuanto a costos, necesariamente activar una jurisdicción universal no tiene que entenderse, o la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de Justicia o la Corte Internacional de Justicia como un gran costo. Básicamente, relativo al tema de los costos, es que permitir la existencia de un régimen autoritario como el de Nicaragua, que ha pues desestabilizado en gran medida la región centroamericana. Esto genera particularmente unos costos sensibles en términos de seguridad, en términos de personas migrantes y un conjunto de circunstancias que el deterioro institucional de tu vecino te ocasionan. Luego esto contrastado con lo que son costos pues directamente relacionados con el ejercicio de una justicia internacional que va a tener unos beneficios que no necesariamente se expresen en términos económicos, sino más bien en términos de el cumplimiento de obligaciones, pero también en términos del ejercicio de un mecanismo adicional de presión que complemente los mecanismos diplomáticos.